Bueno, buenos días. Como ya me presentaron, mi nombre es Ana María López, médica de la clínica Cardiovid, y hoy este es un tema muy relevante debido a que pasamos de la epidemia del tabaquismo a la epidemia del vapeo, ¿cierto? Porque estamos pensando que el vapeo es algo que no hace daño y que es una opción para aquellas personas tabaquistas, sean jóvenes o sean ya personas de edad, y van a ver que no es la mejor opción. Vamos a empezar a desarrollar la actividad hablando de la definición de tabaquismo, hablar un poco de historia, la epidemiología, las afecciones que tenemos por el tabaco y qué posibilidades de manejo tenemos a esta enfermedad. Posteriormente vamos a introducirnos en el mundo del vapeo para entender un poco más de qué se tratan todos estos dispositivos y qué nos pueden producir. Vamos entonces a empezar definiendo tabaquismo. Tabaquismo no es un hábito, es una enfermedad y está definida por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad crónica porque es para toda la vida, que es recidivante porque toda la vida va a tener el riesgo de recaídas como cualquier otra adicción y que se produce por adicción a la nicotina porque es la sustancia que va a entrar a nuestro cerebro y nos va a producir placer porque va a mejorar algunos neurotransmisores que son sustancias que nosotros tenemos que nos van a hacer sentir un poco mejor. ¿Desde cuándo se está hablando del tabaquismo? Esta planta la conocemos desde mucho antes que llegara Colón a América. Él llega y encuentra que los indígenas consumían una planta que los hacía estar un poco más activos, que les permitía dormir menos y que los volvía un poco más eficientes en el trabajo. Debido a eso, cuando los europeos o los españoles llegan a América, se llevan unas plantas para España y empiezan a usarlas. Sin embargo, ellos pensaban que esto tenía fines médicos, que tenía que ver con los dioses de esa época, entonces les daba un poco de susto. Cuando ellos llevaron eso para España, otros de los directivos que habían allá, que eran pues la parte de jerarquía, castigan a quien se lo lleva porque piensan que van a tener un castigo de los dioses de esa época. Sin embargo, posteriormente, en el siglo XVI, empiezan a fumar todas las clases sociales altas, lo que se vuelve lo de moda en esa época, y en 1604 solamente hasta esa época empiezan a hablar de que el tabaquismo es dañino para la salud. Mire que han pasado más o menos 200 años cuando se dan cuenta que el tabaquismo no es bueno para la salud como pensaban inicialmente, porque incluso las personas asmáticas o con enfermedades pulmonares les fumaban o los ponían a que aspiraran los humos de la planta pensando que esto los iba a sanar. Listo, cuando Jacobo habla de esto, todo el mundo se le va encima y igualmente lo meten a la cárcel por esa razón. Tanto era aceptado el tabaquismo en esa época que los padres en las iglesias permitían que las personas fumaran mientras escuchaban la misa. Solamente hasta 1642, cuando ya ellos lo consumían, posteriormente llega otro padre que dice, no, eso no es tan bueno, yo creo en los que están diciendo que así es, y empieza incluso a excomulgar a las personas que se atrevían a fumar en la iglesia. Solamente hasta 1930 es claro el efecto nocivo para la salud que tiene el tabaco y las empresas tabacaleras empiezan a pagar una cantidad de dinero exagerada para poder esconder todas las enfermedades que producía, cardiovasculares y pulmonares, principalmente todas las afecciones por cáncer. Y solamente más de 500 años después, hasta el 2003, la Organización Mundial de la Salud saca un documento donde regula y dice que es no permitido el humo en los sitios públicos, que eso más o menos ustedes lo escuchan que no es muy viejo, eso hasta ahora ha generado muy buen impacto porque nos ha ayudado, digamos, como a liberarnos de todo lo que es el humo de segunda y tercera mano, que ahorita les voy a explicar la importancia de eso. Vamos a hablar un poquito de epidemiología y por qué es importante que nosotros sepamos del tabaquismo y de que no es un hábito y sí es una enfermedad, porque el tabaco mata anualmente al 2019 más de 8 millones de personas por las enfermedades relacionadas con este. Y es muy importante esta parte de que el 89% de los fumadores se vuelven adictos a los 25 años. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el público objetivo van a ser nuestros jóvenes, ¿sí?
Es la población que las empresas tabacaleras pueden producirles adicción de una forma más fácil y pueden ingresar a ellos por la parte del mercadeo un poco más fácil, haciendo que a los 25 años ellos ya tengan una adicción a la nicotina, o sea que van a ser una población muy enferma cuando tengan entre 45 y 50 años de edad. De ahí la importancia que nosotros como padres, abuelos o familiares estemos pendientes de todo eso. Bueno, si a los 25 años una persona no se ha convertido en tabaquista, es poco probable que lo haga. Sin embargo, esto ha cambiado un poco desde que aparecieron los vapeadores, porque con los vapeadores muchos lo están haciendo por curiosidad y tienen una, digamos que una disposición mayor de nicotina en un vapeador, lo que a pesar de tener más de 25 años, se pueden volver adictos un poco más fácil y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Aquí les quiero demostrar, miren, toda persona que fuma tiene una esperanza de vida 10 años menor que el que no lo hace. Ese es lo hecho de yo fumar, quiere decir que mi expectativa de vida no va a ser 75, sino 65 años y probablemente no de la mejor manera. Aquí tenemos todas las enfermedades que causa el tabaquismo, todas no las principales. Ahorita vamos a ver que la cardiopatía es la principal causa de mortalidad en el mundo y miren que por tabaquismo 1.7 millones son directamente relacionados con la cardiopatía isquémica, o sea, con los infartos del miocardio. 1.6 con EPOC y 1.3 con cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. ¿Y esto por qué es tan importante? Perdón que me pase acá. ¿Por qué es tan importante esto? Me voy a esta. Porque las principales causas de mortalidad en el mundo al 2019, miren que la primera es la cardiopatía isquémica y está directamente relacionada con el consumo del tabaco. ¿Listo? Adicional, accidente cerebrovascular, todo lo que llamamos infartos del cerebro o algunos dicen los derrames cerebrales, que realmente se dice es un infarto cerebral porque el derrame es un poquito diferente. ¿Listo? Estos no solamente se mueren, sino que adicional se vuelven completamente dependientes de su familia, entonces es una carga de morbilidad muy importante. Y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la tercera causa de mortalidad en el mundo. Miren solamente estas tres primeras y las tres están directamente relacionadas con el consumo de tabaco y de nicotina. Ahorita vamos a hablar eso en la parte de vapeadores. En Colombia, ¿cómo estamos? Al 2019 se realizó la encuesta nacional de sustancias psicoactivas y encontramos que entre los 12 y los 65 años tenemos una prevalencia de 33.3% y que el país se gasta 1.8% del Producto Interno Bruto que tenemos. Quiere decir que estamos pagando impuestos para pagarle las enfermedades a todos los que consumen tabaquismo. ¿Listo? Este mapa es para mostrarles más o menos la edad de inicio del tabaco en el mundo. Todo lo que está anaranjado son las personas que empiezan a fumar más o menos a los 16 años de edad, son nuestros jóvenes. En Colombia, ¿cómo estamos? Tenemos un promedio de edad entre 18 y 19 años. Sin embargo, no hay mucha diferencia respecto al resto y recordemos que ahorita que introducieron los vapeadores, este mapa probablemente nos va a cambiar mucho dentro de unos 5 o 10 añitos. ¿Qué daños entonces produce el tabaquismo y por qué nos preocupa tanto esta enfermedad? Aquí tenemos, todos estos son los sistemas que se pueden afectar por el tabaco. ¿Qué es esto? Todos los cánceres con los que están relacionados. Miren, tenemos boca, faringe, laringe, pulmones, tráquea y bronquios, pero adicional tenemos estómago, páncreas, cáncer de cuello uterino, tenemos vejiga, colon y recto. Entonces, si ustedes miran, todos los sistemas están afectados por los radicales libres y las sustancias tóxicas que produce el tabaco. Aquí que tenemos la enfermedad arterial periférica y ustedes ven, no solamente los diabéticos terminan en amputación de los miembros inferiores por enfermedad arterial. El tabaquismo es una enfermedad muy difícil de tratar porque produce una aterosclerosis acelerada y las personas terminan con amputación y unas morbimortalidades asociadas a eso. Esto es un infarto cerebral, es una tomografía, este es un cerebro normal y miren aquí, todo está negrito y es secundario a que ya todas esas neuronas están muertas. Aquí tenemos el infarto del miocardio, las coronarias, ¿cierto? Aquí se trombosó una de esas
probablemente estaba llena de colesterol, va y se forma un trombo y también mata todas las células que hay ahí. Todo eso gracias al tabaquismo. Disfunción eréctil. Los hombres jóvenes con disfunción eréctil y que fuman, esta es la primera razón para dejar de fumar. E incluso la disfunción eréctil muchas veces precede, o sea, pasa antes de que haya enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica. Entonces es un aviso para los pacientes. Las mujeres que fuman van a tener arrugas más rápido, ¿sí? Aquí pasamos con las mujeres embarazadas que fuman, van a tener abortos espontáneos y muchos pueden nacer incluso muertos o pueden hacer muerte neonatal o muerte súbita en la infancia, que son los bebés que dejan dormidos y amanecen muertos. No es que se asfixiaron, muchos de ellos están relacionados con la herencia que la mamá les dejó por el tabaco. Acá tenemos una enfermedad que se llama el aneurisma de aorta. Los aneurismas pueden ser en cualquiera de las arterias del cuerpo, pero aquí es el aneurisma de aorta abdominal, que es uno de los más frecuentes y es una enfermedad que igualmente es muy grave porque si esto se rompe, pues el paciente va a morir inmediatamente. Esto es un pulmón sano, esto es un pulmón de un paciente que fuma. Miren la gran diferencia, cómo hace una persona para respirar, para que pase el oxígeno por ahí, no hay manera. Una enfermedad periodontal, secundaria al tabaquismo. Y los embarazos ectópicos, un embarazo ectópico es un embarazo que se desarrolla por fuera del cuello uterino en cualquier parte del cuerpo, en las pacientes jóvenes principalmente. Miren todos los sistemas que están afectados por fumar. Por eso es una epidemia y por eso es importante que estemos interviniendo en toda la sociedad por estas diferentes enfermedades. Aquí que es muy importante saber que normalmente no solo el tabaquismo, cualquier adicción, las adicciones están relacionadas con las enfermedades mentales. Por eso en el momento de tratar el tabaquismo o cualquier adicción se debe manejar de una forma integral. Porque miren, solamente el 18% de los que no tienen ninguna enfermedad mental fuman, pero si pasamos a una sola enfermedad mental casi que se duplica, el 32% están fumando. ¿De qué enfermedades mentales estamos hablando? Ansiedad, depresión, un trastorno afectivo bipolar, una esquizofrenia, que son enfermedades mentales frecuentes, subdiagnosticadas y que pensamos que el problema es la adicción y la persona que vuelve y fuma. No, hay que buscar qué enfermedad mental hay escondida, normalmente son trastornos de ansiedad, para hacer un manejo más integral. Miren cuando yo tengo 3 enfermedades mentales. Ejemplo, tengo un trastorno de ansiedad, depresión y puede que en algún momento haya hecho una psicosis, ¿cierto? Esos pacientes, más del 50% fuman. Entonces, aparte de que tienen enfermedades mentales, tienen una carga de morbimortalidad mucho más alta, no solo para el país, sino para su familia. Por eso la importancia del cómo se va a manejar el tabaquismo. Ya les insisto, es una enfermedad y es una enfermedad que no se maneja solamente con medicamentos, porque muchos dicen, yo dejé de fumar, sí, y esos que dejaron de fumar solos normalmente vuelven y recaen en menos del año de haberlo dejado. ¿Y por qué son las recaídas? Porque hay alguna enfermedad mental de base que yo no he diagnosticado o por la que yo no me he ido a buscar cuál es la razón por la que la persona se siente mucho mejor cuando fuma. La mayoría son trastornos de ansiedad. Entonces, ¿qué tratamiento necesito yo? No solamente un tratamiento con medicamentos, sino que también requiere un tratamiento con una intervención de psicología, a veces psiquiatría, y necesito empezar a mejorar todas esas pautas de vida sana, que es hacer actividad física, tener una adecuada alimentación, tener una vida social para poder tener en qué distraerme y no tener recaídas de la enfermedad como el tabaquismo. Listo, entonces no es que yo solo lo voy a dejar, siempre hay que buscar ayuda y la ayuda es integral. Recuerden, psicología, psiquiatría y puede ser un médico experto en la parte de tabaquismo o un toxicólogo quien haga el manejo. Lo importante es que no lo hagan solitos porque generalmente van a fracasar en el intento. Y si lo estamos intentando, pues que lo intentemos de buena manera. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar un poco más de vapeo porque los dos en este momento están completamente ligados, ya que muchos están pensando que el vapeo es una opción a dejar de fumar. Si yo estoy dejando el tabaco, entonces me paso para el vapeo, inhalo nicotina con el vapeador, pero vamos a ver qué problemas tengo cuando me paso para los vapeadores. ¿Qué es vapear?
Vapear es simplemente el proceso de inhalar y exhalar un aerosol producido por un cigarrillo electrónico o por una pluma o un vapeador. Si tiene nicotina, la FDA, que es la agencia que se encarga de regular los medicamentos y los alimentos en Estados Unidos, lo define como un sistema electrónico de suministro de nicotina. Pero esta definición se queda cortica porque ya los vapeadores no solamente les pueden aplicar nicotina, sino que también se les puede poner cannabis, tetrahidrocannabinol solo, cannabidiol o unas sustancias que ellos llaman aromáticas, pero que nos hemos dado cuenta que también contienen nicotina. Hay muchas generaciones, yo creo que aquí ya nos quedamos corticos, ya la cuarta generación se ha modificado un montón, pero todos tienen tres cositas que son iguales, y es que todos se componen de una batería, de un atomizador y de un depósito que puede ser líquido o puede ser la sustancia directamente, sea la planta de la nicotina o sea la planta del cannabis. ¿Listo? Les voy a contar cuándo aparecieron los vapeadores y ahorita vamos a hablar de la importancia de qué están hechos los vapeadores. En el 2003, en China, se inventaron los vapeadores. Como Estados Unidos siempre es el protagonista de todo, en el 2006 ya lo habían introducido, ¿sí? Pero en el 2014, ¿cuánto pasó aquí? 11 años de haberlos creado. Ya habían más de 460 marcas diferentes de vapeadores y más de 35.000 tiendas solamente en Estados Unidos. Y miren, como se acuerda que les dije que el objetivo muchas veces es los jóvenes porque es más fácil producir un cerebro adicto antes de los 25 años de edad. Entonces, como ellos saben eso, empezaron a coger como público objetivo todos los jóvenes y el mercadeo se empezó a dirigir a ellos. ¿Cómo? Ayudándoles a las fiestas, regalando los vapeadores en las fiestas, dándoles dinero para las fiestas y en el 2013 y 2014 digamos que su mercadeo ya tuvo el producto y es que la mayoría de jóvenes entre 18 y 24 años habían duplicado su uso. ¿Listo? Y en el 2014, que tanto se estaba hablando de los vapeadores, que el diccionario de Oxford nombra la palabra vape como la palabra del año. Eso es el colmo, ¿o no? Bueno, en el 2018 ya la FDA, que es la agencia que les digo que regula medicamentos y alimentos en Estados Unidos, declara el vapeo como una epidemia, porque todos sus jóvenes, o no todos, la gran mayoría lo están haciendo y ya empiezan a haber algunas afecciones pulmonares secundarias al vapeo. Cuando hacemos estudios de por qué las personas vapean, la principal causa es curiosidad. El problema es que la curiosidad, como nos decían los abuelitos, mató al gato, ¿cierto? El que curiosea y prueba muchas veces se queda, sobre todo cuando es una sustancia que nos va a producir una adicción, o al menos inicialmente vamos a creer que nos va a producir una sensación agradable. Esta es la principal causa, opcional para dejar de fumar. Y aún lo siguen diciendo, muchas veces se meten a Google, buscan vapeadores, ¿quiere dejar de fumar? Utilice los vapeadores. No, te están cambiando una adicción por otra, un mecanismo de adicción por otro. Y la percepción de menor riesgo de todas las personas que consideran que es menos riesgosa que el tabaco, pero es lo que nos ha vendido el mercadeo. Así que culpa de ustedes tampoco es. ¿Listo? ¿Qué componentes tienen? ¿Se acuerda que les dije que había batería, que había un depósito de líquido y un atomizador? Resulta que los componentes que tienen esos líquidos se llaman propilenglicol, glicerina y acetato de vitamina E. ¿Eso por qué es importante? Porque son grupos de alimentos y eso como alimento no es dañino, pero cuando yo lo pongo en aerosol se comporta diferente y mi tracto gastrointestinal no es el mismo que mi tracto pulmonar. Entonces, sí, esto no hace daño. Ustedes van y lo buscan y dicen, es una cosa que no produce ningún daño, pero en mis pulmones sí hace mucho daño, ya les voy a explicar por qué. Resulta que el propilenglicol es una sustancia que inicialmente lo que va a producir es una irritación de los ojitos, de la garganta, y esto es un bronquio normal, pero este es un bronquio inflamado lleno de moco secundario al vapeo de estas sustancias. La glicerina hace lo mismo. ¿Por qué ellos necesitan estos componentes para el vapeador?
porque necesitan un disolvente para la nicotina o para el cannabis, dado el caso de lo que vayan a utilizar. También para algunos aromatizantes que pueden ser de canela, coco, vainilla, ellos tienen todos los sabores y olores. Entonces, esos disolventes que ellos usan, cuando se vaporizan, producen unas sustancias. ¿Qué sustancias producen? Benceno, que es muy cancerígeno, los alquenos cancerígenos, el gas ceteno, formaldehído, y todos producen alteración del tracto gastrointestinal, respiratorio, inmunológico, directamente relacionados con leucemia, ¿sí? Así que inocuos solitos no son. Adicional, ellos están hechos de metales y metaloides que al calentarse tanto, porque ellos necesitan calentarse para producir vapor, van a producir una toxicidad a mediano plazo por estos metales y metaloides. Aquí, ¿qué tenemos? Más o menos todos los daños que produce el vapor de estos vapeadores, valga la redundancia. Miren, inicialmente van a tener tos y asma, o al menos no asma, pero sí unos síntomas muy parecidos al asma. Van a producir daño de los tejidos, daños del DNA. ¿Qué es el DNA? Es la parte más importante de la célula, y si yo tengo alteración en el DNA y en los tejidos directamente, voy a tener más riesgo de tener cáncer en cualquier parte del cuerpo. No va a tener predilección por ningún órgano, solamente que el pulmón es el que está más directamente expuesto. Cambios inflamatorios y oxidativos, y todo esto tiene que ver con el cáncer por la alteración celular. Tenemos una enfermedad que se llama EVALI, ahorita le estamos temiendo mucho, y se llama lesión pulmonar asociado al vapeo o a los cigarrillos electrónicos. ¿Listo? ¿De qué se trata esta enfermedad? Miren, esto es un pulmón sano, estos son pulmones con esta enfermedad que denominamos EVALI, por lo que les dije que significaba. Y resulta que esta enfermedad no tiene tiempo, no es directamente relacionada con el tiempo del consumo del vapeo. A algunos les puede llegar en el primer momento en que vapearon y otros les puede llegar a las semanas, meses. No sabemos cómo se comportan los años por el tiempo que llevan los vapeadores en el sistema. Pero mire que los síntomas son muy parecidos a cualquier otra enfermedad respiratoria. El 95% de los pacientes van a tener sensación de asfixia, tos, malestar general, pueden tener sudoración nocturna, fiebre que va y viene, y algunos pueden tener síntomas gastrointestinales como náuseas, vómito o diarrea. Así empieza, y posteriormente van a empezar con una asfixia que va a ir empeorando con el tiempo y termina pasando esto. Si pasa mucho tiempo, los pulmones se fibrosan, y ya tenemos jóvenes de 16 y 17 años que han requerido trasplante de pulmón secundario a esto. Y un paciente que se trasplanta de pulmón tiene una expectativa de vida entre 5 y 10 años. O sea que si yo lo trasplanté a los 17 años, antes de los 30 años, es muy probable que esa persona ya esté muerta. ¿Listo? Bueno, esto que les pongo aquí es porque miren por qué Estados Unidos está tan preocupado, y es que 2.800 casos de esta enfermedad y en menores de 15 años. ¿Listo? Aquí, ¿qué les quiero explicar? Que existe, y yo creo que lo han escuchado, el humo de primera, segunda y hasta tercera mano. ¿Qué consiste eso? El de primera mano es el que fuma o el que vapea. El de segunda mano es el que convive conmigo y está expuesto directamente al que fuma o vapea. ¿Y cuál es el de tercera mano, que resulta muy importante para el resto de la población? Esas sustancias que se quedan impregnadas en la ropa, en las sillas, en las cortinas, y que no sabemos cuánto tiempo van a durar en el medio ambiente, y todo el que esté pasando por ahí respirando va a terminar consumiendo esas sustancias y van a tener daño pulmonar secundario a esto. Entonces, por eso decimos mucho, es que yo nunca he fumado, pero me dio cáncer de pulmón. Hay que mirar a qué ha estado expuesto el resto de su vida y con qué personas ha tenido contacto. ¿Listo? ¿Cuáles son las diferencias entre un vapeador y un cigarrillo convencional? A pesar de que el cigarrillo convencional tiene más de 4.000 sustancias y el otro tiene al menos 20 sustancias, ya vieron que ambos pueden producir daño de cualquier órgano. Obviamente, los vapeadores, en su principal daño está pulmonar, pero está directamente relacionado con el cáncer, y es una de las razones por la que muchas personas dejan de fumar.
La enfermedad cardiovascular sigue relacionada con la nicotina, pero nos falta más tiempo para saber en el sistema cardiovascular qué nos van a producir los vapeadores, como si está directamente relacionado el tabaquismo, y recuerden que es la primera causa de mortalidad en el mundo. Resulta que en el cigarrillo convencional, que lleva más de 500 años, ¿se recuerdan que les dije que nos demoramos como 300 años para saber que hacían daño? Yo creo que estamos haciendo la misma historia con el vapeo. Apenas estamos dándonos cuenta, primero empezó con la moda, lo chévere, quienes lo empezaron a usar los jóvenes, y apenas estamos viendo lo que está produciendo. Solamente llevamos 20 años. ¿Qué vamos a esperar cuando llevemos 50 años y cuánto tiempo nos vamos a demorar en producir una adecuada regulación para estas sustancias? Esperemos no demorarnos tanto como lo hizo la Organización Mundial de la Salud con el cigarrillo convencional. Yo creo que ya tenemos un poquito más de conocimiento y espero que esto pueda cambiar en el tiempo. Ambos producen enfermedad pulmonar. El cigarrillo convencional produce principalmente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero el vapeador o el cigarrillo electrónico, el EVALI, de lo que les hablaba, produce también una neumonía lipoidea, y es porque estas sustancias, los aceites que le echan, pues tienen lípidos y pueden producir una neumonía por lípidos. Y si yo tengo una neumonía por grasas, ¿de qué manera la voy a tratar? El antibiótico no me sirve para tratar las grasas, ¿cierto? Entonces nos quedamos un poquito cortico en el tratamiento. Es probable, el cáncer no es probable, esto ya lo tenemos claro, y es que el vapeado del cigarrillo electrónico produce claramente cáncer de pulmón, enfermedad renal y nefrotoxicidad por las sustancias con las que están hechas. Listo, aquí nos falta definitivamente regulación y conocer mucho más de estas sustancias, y el tabaquismo ya está muy claramente regulado. Entonces, ¿qué es lo más importante? Vapear no es una opción para dejar de fumar. Los jóvenes son nuestro público objetivo, así que nosotros como papás, abuelos, tíos, debemos contarle a nuestros jóvenes los daños que producen los vapeadores y de que no son inofensivos. En Google no está todo como debe ser. En Google tenemos muchas cosas de mercadeo, entonces hay que saber dónde buscar. Perfecto. Hay que disfrutar la vida de otras maneras, y no es pasar maluco, pero entre más tiempo esté con mi familia, sea en fiestas, en viajes, lo puedo hacer de una forma mucho más sana para poder vivir más tiempo.